Okay. Good. Um, Good afternoon, everyone. Today's webinar will be in Spanish, but we have interpretation to English and Portuguese is available. Click on the world icon in your meeting controls and select the language you would like to hear. I'm now going to switch to Spanish. Muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Lazo y soy profesora de la Universidad de Drexel. Soy investigadora en el proyecto Cambio Climático y Salud Urbana en Latinoamérica, en América Latina, Salud Urban Clima, y profesora del Centro Urban Health Collaborative en la Universidad de Drexel. Y es un placer darles la bienvenida al seminario de hoy titulado Del riesgo a la acción, periodismo de soluciones para comunicar historias sobre el cambio climático y salud, que va a ser presentado por Paula Díaz Levy. Paula Díaz Levy es periodista de ciencia y medio ambiente con experiencia en medios de comunicación, organizaciones de conservación, centros de investigación y proyectos enfocados en biodiversidad y cambio climático. Es máster en Historia de Ciencia y Comunicación Científica por la Universidad de Valencia, la Universidad eh, de Alcalá y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Cuenta también con un diplomado en Comunicación de la Ciencia por la Universidad de Chile. Además, ella es entrenadora de periodismo de soluciones, acreditada por Solutions Journalism Network, y actualmente es editora general y mentora en Climate Tracker América Latina, donde lidera procesos formativos para periodistas de toda la región. Y antes de pasarle la palabra a la presentadora, tengo nada más un par de recordatorios. Nuevamente, recordarles que tenemos interpretación al inglés y el portugués está disponible. Hagan clic en el icono de mundo para seleccionar el idioma que desee escuchar. Y que si tienen alguna pregunta, por favor escríbanle en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Y confirmé con Paula que está bien, ustedes pueden escribir la pregunta en español o en inglés, como se sientan más cómoda. Ella la puede leer o si no, yo también la puedo traducir como moderadora. Y con eso le paso la palabra a Paula, nuevamente muy agradecida aquí de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantadísima de estar acá. Así que bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Espérenme un poco que voy a compartir pantalla. Em, Se ve todo ok, ¿cierto? ¿Me Perfecto, confirman? Sí, perfecto, listo. la vemos perfecto. Listo. Entonces, bueno, tal como ya un poco les habíamos adelantado, hoy día vamos a hablar sobre cómo el periodismo de soluciones nos puede ayudar a comunicar historias sobre cambio climático y salud, obviamente con este enfoque en las soluciones o respuestas frente a problemas asociados a, bueno, los impactos del cambio climático en la salud pública. Dado que el cambio climático es un temazo, la salud también es un temazo y el periodismo de soluciones es un gran tema, esta va a ser una charla introductoria donde esperamos, digamos, como poner un panorama general, pero bueno, sin duda queda para mucho, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero de todas maneras es muy importante poner atención en estos temas y abordarlos de distintas maneras. Y bueno, ¿por qué? Porque sabemos efectivamente que el cambio climático se está agravando a medida de que pasa el tiempo y a medida de que la acción climática no avanza con la ambición y la celeridad que quisiéramos. Y además, a pesar de que muchas veces, obviamente esto depende de las personas y de los ámbitos, pero a veces se ve como un tema meramente ambiental, pero resulta que enfrentar el cambio climático también es una forma de proteger la salud de las personas, además, por supuesto, de la salud del planeta. De hecho,
para ir como alguna de las referencias como más importantes cuando hablamos de salud y cambio climático, el más reciente informe de The Lancet Countdown para América Latina, que se publicó en octubre del año pasado, nos muestra cómo el cambio climático realmente está teniendo un impacto súper fuerte en el mundo y bueno, y en este caso enfocado en América Latina. Y bueno, para ello provee evidencia con información de alta calidad, entre otras cosas. Y entre ellos también 41 indicadores que analizan los impactos y las respuestas frente a estos impactos climáticos de este fenómeno, ¿cierto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada vez existe mayor exposición de la población al calor. De hecho, el calor es de las grandes amenazas si hablamos de los efectos del cambio climático en la salud, también los eventos climáticos extremos en general, que también incluyen las olas de calor, las sequías, las inundaciones, entre otros, y también, por supuesto, la transmisión de enfermedades infecciosas. De hecho, vemos en varios países de la región que hay problemas, por ejemplo, con los cambios de la distribución del mosquito del dengue. Y eso, obviamente, ahí el cambio climático tiene una influencia importante en ese sentido. Y por otro lado, también si ya los vemos desde otras perspectivas, también el sector de salud en sí es altamente contaminante, principalmente por el uso de energía y bueno, y también tiene impacto ambiental a veces por el uso de agua, entre otras cosas. Y de hecho, según estimaciones, si fuera el sector de salud un país, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero. Entonces también, por otro lado, el sector de salud digamos, tiene un montón de tareas y de desafíos pendientes cuando se trata de disminuir su impacto ambiental y, por supuesto, entre ellos como su impacto en el calentamiento global. Entonces, este es un tema súper importante de abordar y por ello también la invitación, sobre todo cuando hablamos de esto, es a ver la salud de una manera más holística, ¿cierto? Porque tendemos a fragmentar mucho los temas, pero al final están todos interrelacionados. De hecho, está esta perspectiva de una salud o One Health, que habla de cómo la salud de las personas, la salud de los animales no humanos, ya sean animales domésticos o animales silvestres, y la salud de los ecosistemas son interdependientes. Entonces, realmente no puede haber una buena salud si estamos en un planeta enfermo, ¿ya? Entonces, esa también es un poco como la invitación a integrar estos temas y fijarnos en lo que pasa en esta materia. Dicho esto, bueno, sabemos que estamos en una época de múltiples crisis, el cambio climático empeora, también tenemos muchos problemas a nivel de salud y naturalmente esto se nota en las comunicaciones, ¿cierto? En el periodismo que muchas veces por enfocarse tanto en los problemas, de hecho el periodismo, si generalizo obviamente, tiene este sesgo de enfocarse en los problemas. eh, Claramente generamos un montón de impactos, entre ellos no estamos contando la historia completa, no estamos contando, por ejemplo, qué es lo que se está haciendo para resolver o para amortiguar problemas. Por otro lado, generamos, y esto se ha visto en general, en que las audiencias, por ejemplo, cada vez están evadiendo más las noticias, hay fatiga informativa, entre muchos otros problemas. Entonces, en ese contexto es que ha surgido un creciente interés en el periodismo de soluciones, ¿ya? Que el periodismo de soluciones, si tomamos la definición de la Solutions Journalist Network, que es una organización que promueve el periodismo de soluciones a nivel global, es la cobertura rigurosa y basada en evidencia de respuestas a problemas sociales, o en este caso socioambientales, y sus resultados. Es decir, es un periodismo que se basa en evidencia, les pido que se acuerden de esto, y que digamos que se enfoca en las respuestas, que aquí hablamos de respuestas como las acciones, prácticas, proyectos, etcétera, que uno implementa para abordar un problema determinado. Y es súper importante porque a veces también existen prejuicios en torno al periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones no busca dar noticias felices y noticias positivas, sino que se trata de un periodismo de utilidad, un periodismo que busque contribuir con información de calidad sobre lo que se está haciendo para responder a problemas. Aquí algunos alcances importantes.
nosotros hablamos de soluciones, pero en realidad, claro, hay que tener ojo también con esa palabra porque las soluciones, digamos que a veces son medidas que no van a alcanzar a resolver todo. De hecho, el periodismo de soluciones se enfoca en temas que son problemas, que tienen, digamos, problemas sistémicos. Por ejemplo, la violencia es un problema sistémico, la pobreza es un problema sistémico y, por cierto, el cambio climático es un problema sistémico. Entonces, los problemas sistémicos son tan complejos que es imposible tener solo un tipo de acción para resolver el problema entero. ¿Ya? Entonces, eso hago ese como ese alcance para que, porque igual, bueno, vamos a verlo más adelante. Y para ello, y sobre todo para hacer una cobertura rigurosa y basada en evidencia de estas respuestas a problemas sociales o socioambientales, es que también existe este método de los cuatro pilares del periodismo de soluciones, que estos cuatro pilares son fundamentales que estén presentes en una historia para que sea una historia robusta y constructiva. Y estos pilares son el pilar de la respuesta, el de la evidencia, el de la perspectiva y el de las limitaciones. Primero, súper importante que el periodismo de soluciones se centra en la respuesta, es decir, en la acción para resolver un problema determinado. Entonces, obviamente va a contar bien o a explicar bien en qué consiste esta respuesta o acción, de qué se trata, cómo ha funcionado, etcétera, qué no ha funcionado también, entre otras cosas. Además, y tal como lo decíamos, porque aparece en la definición de periodismo de soluciones, este tipo de cobertura debe sí o sí otorgar evidencia cuantitativa y cualitativa de los resultados, digamos, o de la eficacia de esta respuesta que estamos cubriendo, ¿ya? Entonces, estos pueden ser datos de estudios, de informes, de monitoreos, testimonios de las personas involucradas, etcétera. Y de esa manera nosotros podemos recopilar información que realmente muestre cuál es la eficacia del periodismo de soluciones. Aquí es súper importante también considerar de que a veces, y esto pasa mucho en América Latina o en el sur global en general, de que a veces faltan estudios, faltan monitoreos o evaluaciones, entonces no siempre vamos a contar con mucha evidencia sobre determinados tipos de acciones. Entonces, en ese caso es importante ser transparente con las y los lectores y también generar algunas como acciones como de compensación o complementarias. Por ejemplo, buscar información o evidencia secundaria o información de otros proyectos similares y eso ver de qué manera puede informar mi pieza de soluciones. Tercer pilar es que el periodismo de soluciones debe entregar perspectiva o insight. Lo pongo en inglés porque a veces hay personas que lo traducen un poco distinto, pero básicamente se trata de incorporar en las historias de soluciones las lecciones que deja la implementación de determinado tipo de respuesta y que lo hacen relevante y accesible para otras personas. Y aquí el punto clave está en fijarse en la replicabilidad. Es decir, esta respuesta que yo estoy cubriendo para mi medio de comunicación es imitable, es emulable, se puede implementar o adaptar en otros contextos, por ejemplo, eso es clave para este pilar porque en el fondo la idea es que que cubramos respuestas que se pueden replicar en otros lugares. Por eso hablamos de que es un periodismo útil y constructivo. Y finalmente, el periodismo de soluciones debe informar sobre las limitaciones de la respuesta que estamos analizando, ¿ya? Y esto es súper importante porque claro, hablábamos de que el periodismo de soluciones se centra en problemas sistémicos, ¿no? Claramente no hay una solución perfecta o no hay una acción perfecta de que pueda resolver absolutamente todo. Y siempre hay diferencias en contextos o por los actores involucrados o por los tipos de técnicas empleadas. O sea, realmente es importante mostrar cuáles son las deficiencias de una respuesta en la historia que estemos cubriendo, comunicando, y además porque también, por ejemplo, hemos visto que hay algunos tipos de acciones o respuestas que pueden funcionar en un contexto, por ejemplo, en una comunidad, pero pueden fallar en otra. Entonces, ¿qué explica eso? Eso es súper importante para una historia de soluciones. Entonces, ya con esta explicación básica del periodismo de soluciones, también es importante comentar que no es periodismo de soluciones, porque a veces nos podemos confundir, ¿cierto? De partida.
tal como les decíamos en un principio, el pilar de la respuesta significa de que el periodismo de soluciones se enfoca en las respuestas o acciones para abordar un problema. Por lo tanto, no es un culto al héroe o a la heroína, es decir, no se enfoca solo en una persona y en lo que hizo esa persona, sino que cambia el foco a la respuesta en sí. Y por lo tanto, aquí los personajes o las fuentes, digamos que nos ayudan a entender la respuesta, pero no al revés. Ahora, dicho esto, no es que yo esté diciendo aquí en este webinario de que hoy es súper malo hacer notas sobre personas que han contribuido. No, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que bajo el marco y la definición de periodismo de soluciones con la cual estamos trabajando, no se considera que este tipo de cosas sean periodismo de soluciones. Perdón, cambié la diapositiva. Otro aspecto súper importante. El periodismo de soluciones no habla de soluciones teóricas, ¿ya? Y esto es súper importante porque muchas veces se habla de posibles soluciones para el cambio climático, la salud, pero, por ejemplo, en el periodismo científico, nosotros los periodistas de ciencia trabajamos mucho con estudios, ¿cierto? Con papers. Y muchas veces esos papers se basan en modelos, proyecciones, pero no analizan, por ejemplo, una acción implementada en la vida real. Entonces, en ese caso, no puede calificar bajo periodismo de soluciones porque necesitamos que sea algo que ya se implementó o que se está implementando y ya ofrece, digamos, cierta evidencia de cómo ha funcionado. También muy importante que no es una bala de plata, aquí no se trata de como emitir declaraciones absolutistas de que esta acción que estoy comunicando es la gran solución a todos los problemas. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso de nuevo, porque no hay solución perfecta, porque estamos hablando de problemas complejos. Entonces, muy importante resistir esa tentación digamos, ay, que se me va a salir un chilenismo, y yo voy a decir de darle color, que no sé cómo lo van a poder traducir los intérpretes, pero es como de exagerarlo, ¿ya? Y otra cosa muy importante, el periodismo de soluciones tampoco está para hacer publicidad ni relaciones públicas para corporaciones, empresas u organizaciones de la sociedad civil. Porque de nuevo, el foco está en la respuesta y en explicar y desglosar y desmenuzar esa respuesta. ¿Ya? Em, y pasa que muchas veces, claro, hay, por ejemplo, empresas que tienen sus iniciativas de sostenibilidad y lanzan comunicados con bombos y platillos, y está bien que ellos hagan lo que quieran, pero nosotros no estamos para hacerle relaciones públicas. Si nosotros vamos a cubrir lo que hace una empresa, lo vamos a hacer con el análisis, los cuatro pilares y todas esas cosas. Entonces, ojo con eso. Y ahí también porque a veces hay riesgo de greenwashing, o sea, hay muchas empresas que incurren en eso. Y finalmente, digamos, no es activismo. Con esto nos referimos a que nosotros no venimos acá a decirles qué es lo que tiene que hacer la gente, sino que simplemente proveemos la información que consideramos de utilidad para el problema que se está abordando. Y otras consideraciones que un poco ya lo dije anteriormente, evitar exageraciones y sensacionalismos, a veces como que podemos, porque también a nosotros cuando cubrimos ciertas cosas, como romantizar ciertas acciones y hay que tener ojo con eso, también ahí reconocer como comunicadores que podemos tener nuestros propios sesgos o preferencias. Y por otro lado, muchas veces hay acciones que fracasan y que pueden ser súper valiosas también de comunicar y de analizar y de desmenuzar, porque también aprendemos muchas lecciones de esos casos. Bueno. Para hacer un breve test, aquí rapidito, si lo pueden poner en el chat, tenemos dos ejemplos de noticias, obviamente solo basándonos en estos titulares. Tenemos acá por un lado esta noticia que se refiere a una madre fábrica de leche, que digamos que es una mujer que de manera muy altruista ha donado leche materna y eso ha ayudado a recién nacidos. Y por otro lado tenemos esta otra noticia que habla de los bancos de leche humana y cómo esta ha sido una forma de ayudar a recién nacidos. ¿Cuál calificaría como periodismo de soluciones y cuál no? ¿La uno o la 2? Si lo pueden poner en el chat, yo aquí voy viendo. La segunda, dice Marianela. Mariana, la 2, Astrid 2, efectivamente. Efectivamente. Juan Carlos también dice 2. Efectivamente. Claro, porque la primera se centra en
en una persona, que digamos que está bien, de nuevo. O sea, nosotros de hecho, a mí me encantan ese tipo de historias, pero en este caso, bajo la definición de periodismo de soluciones con la cual estamos trabajando, no calza, pero esta habla del tipo de respuesta, del tipo de acción, que en este caso es el Banco de Leche Humana. Y esta es una noticia de Carosi, que es una empresa de alimentos, y que el titular dice, Carosi apuesta por sistema de riego sostenible y un trabajo colaborativo con agricultores nacionales. Evaluándolo desde aquí, ¿es periodismo de soluciones o no es periodismo de soluciones? ¿Y por qué? Si lo quieren poner en el chat. Cortito. Carosi apuesta por sistema de riego sostenible. Ninguna idea. No veo nada en el chat. No, nadie. Posiblemente sí, dicen. Claro, puede ser. No, yo no sé si Carosi está en otros países, me acabo de cuestionar. Pero ya, esto no calzaría como periodismo de soluciones. ¿Por qué? Porque si vemos acá, esta noticia, que es de una sección Impacto Positivo, es presentada por Carosi, la empresa, y la información también viene de comunicado de prensa. Entonces, al final, igual son relaciones públicas esto. No hubo, claro, obviamente yo les estoy pidiendo una revisión rápida, solo por titular, pero digamos que ahí podemos ver ciertos como elementos que nos dicen, esto no es periodismo de soluciones, pero es más bien, digamos, comunicación corporativa. Bien. Ahora, vamos entrando a los temas que nos convocan, ¿cierto? Porque el periodismo de soluciones tiene un potencial súper grande para historias climáticas. Nosotros sabemos que el cambio climático está avanzando alrededor de todo el mundo, pero la buena noticia es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar esta crisis. El problema está en que no lo hacemos con la rapidez y la ambición que se requeriría, pero sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que inventar la rueda, por decirlo de alguna forma. Entonces, considerando esto, hay dos grandes categorías de soluciones climáticas. Están las soluciones climáticas de mitigación y de adaptación. Y como podemos ir viendo a lo largo de lo que vamos a revisar ahora, estos distintos tipos de soluciones climáticas pueden tener impactos más directos o indirectos en el ámbito de la salud. Bueno, partiendo por las soluciones climáticas de mitigación, para explicarlo brevemente, consisten en todas aquellas acciones que buscan evitar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, etcétera, etcétera, para justamente frenar el calentamiento global. Y nosotros sabemos que, bueno, contamos con tratados internacionales como el Acuerdo de París, sabemos que, por ejemplo, la evidencia científica es contundente en decirnos que debemos reducir de manera digamos, contundente, profunda, rápida y sostenida estas emisiones de gases de efecto invernadero, pero vamos lento. Pero sin embargo, bueno, ya se conocen más o menos cuáles son algunas de las soluciones de mitigación. Por ejemplo, aquí, bueno, varias reciben distintos nombres. Nosotros hemos escuchado mucho de las soluciones climáticas naturales, por ejemplo, que este es de un estudio que habla de 20 acciones de conservación, restauración y mejora de la gestión de la tierra para justamente incentivar esta captura y almacenamiento de carbono. Aquí vemos que, bueno, habla de bosques, de reforestación, habla de agricultura, habla de humedales. Y claro, si bien esto también digamos, busca como mitigar los efectos del cambio climático a través de la captura y almacenamiento de carbono, vemos aquí abajito que también se habla de otros beneficios, por ejemplo, calidad del aire. Sabemos nosotros que hay muchos problemas de salud asociados a la calidad de aire, biodiversidad, agua y bueno, y la salud de los suelos, por supuesto, que los suelos son fundamentales para los alimentos, entre muchas otras cosas. También, bueno, están los ecosistemas de carbono azul y, bueno, súper importante, recordemos que la quema de combustibles fósiles es de las grandes responsables de esta crisis, digamos, de la crisis climática, y por lo tanto la urgencia está en eliminar los combustibles fósiles y pasar a matrices energéticas diversificadas y basadas en energías renovables. Entonces, la transición energética como proceso
es de las grandes acciones que necesitamos implementar para, digamos, mitigar. Y además, la transición energética trae beneficios para la salud, siempre y cuando sea bien implementada, por supuesto. Ahora, por otro lado, están las soluciones climáticas de adaptación, que son todas aquellas modificaciones en las prácticas, procesos, etcétera, para que la población pueda responder mejor ante los efectos del cambio climático y adaptarse con resiliencia ante un presente y un futuro como cada vez más incierto, con un clima enloquecido, etcétera. Entonces, todas estas soluciones de adaptación también nos ayudan a amortiguar los impactos, por ejemplo, que tiene el cambio climático en el abastecimiento de agua. Sabemos que en muchos lugares del mundo hay problemas de crisis hídrica y esto en gran parte se debe, bueno, no solo a la gestión del territorio, sino que también a las sequías que cada vez son más intensas y prolongadas. También, por supuesto, la agricultura, la naturaleza en general y la infraestructura y asentamientos humanos, por ejemplo, en las ciudades. Y este tema obviamente es prioritario en el sur global y en regiones como América Latina, y lamentablemente hemos visto de que ha habido como un retraso, siempre se ha relegado, bueno, en la última COP que se promocionaba a sí misma, bueno, desde la presidencia de Brasil como la COP de la adaptación, bueno, trajo algunos resultados respecto a esto, pero lo cierto es que los países, y esto también es algo que advertía el informe de The Lancet, tienen que avanzar más rápido cuando hablamos de adaptación y sobre todo en materia de salud, ya, de prepararnos, porque ya el cambio climático ya está, digamos, desatado. Entonces necesitamos realmente avanzar en adaptación, por ejemplo, a través de los planes nacionales de adaptación, etcétera. Y bueno, algunos ejemplos rápidos, las soluciones basadas en la naturaleza y los ecosistemas, que muchas veces, por ejemplo, involucran la restauración de ecosistemas, ya sean terrestres, costeros y marinos, la agricultura, por ejemplo, el cambio a cultivos que sean más resistentes a las sequías o mejorar las prácticas, por ejemplo, la agroecología, una diversificación de cultivos, etcétera. Y también otro tipo de prácticas como la gestión del agua, que es súper importante y también muy importante para la salud, ¿no? Como sistemas de riego más eficiente, etcétera. Y también, bueno, todo lo que ocurra en ciudades es importantísimo, o sea, por ejemplo, en aumentar las áreas verdes de calidad para evitar, por ejemplo, las islas de calor. Cada vez nos estamos enfrentando a calores más extremos, entonces es fundamental preparar las ciudades y, bueno, y a todos, en verdad. También, por ejemplo, la infraestructura resiliente, la construcción de defensas contra inundaciones y otros eventos extremos. Entonces, ese tipo de cosas son soluciones que, como podemos ver, pueden tener distintas implicancias para la salud pública. Por otro lado, si queremos como ver más ideas o formas de cómo aproximarnos a este periodismo de soluciones con foco en cambio climático y salud, hay, por ejemplo, estas categorías de historias que fueron definidas por una guía de Covering Climate Now y de la Solutions Journalist Network, que se las voy a comentar más adelante y que también nos puede guiar a la hora de buscar historias. Por ejemplo, la categoría de política, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con toma de decisiones para fomentar la acción climática, por ejemplo, leyes o políticas públicas que impulsen la transición energética, que aboguen por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que nos están enfermando. También en la categoría de economía, que sabemos que estas dos categorías son de las grandes responsables de la actual crisis. La economía, bueno, cómo se financia la mitigación y la adaptación, las inversiones en energías renovables, los subsidios, los incentivos, todo ese tipo de cosas, o la acción que hacen los actores económicos como los bancos, etcétera. Bueno, todo lo que tenga que ver con la categoría de tecnologías y prácticas se refiere, por ejemplo, a estas prácticas agrícolas que uno puede tener para enfrentar los impactos del cambio climático o las tecnologías como las energías renovables no convencionales, siendo las, digamos, las principales la energía solar y la eólica. En la categoría de la sociedad civil se refiere, digamos, a todas aquellas acciones ciudadanas para impulsar la acción climática, por ejemplo,
los activistas, las y los defensores ambientales que son claves también para impulsar la acción climática. Por ejemplo, no sé, una historia de cómo una comunidad indígena expulsó a las petroleras de su territorio, por ejemplo. Ahí podría salir una potencial historia. Y finalmente la categoría de cultura que se refiere a expresiones o manifestaciones artísticas y culturales que también pueden, digamos, ceñirse a esta acción climática. Por ejemplo, los conciertos que toman medidas para disminuir su huella de carbono. Eso sería un ejemplo. Y por otro lado, ya que hablamos un poco de las soluciones climáticas y tenemos algunas ideas, también es importante ver que hay ciertas acciones, recordemos que estamos igual teniendo cierta precaución con la palabra solución, pero digamos que se entiende para el punto que queremos hacer. Existen ciertas acciones desde el ámbito de la salud que pueden ayudar a avanzar en la acción climática o ambiental en general, porque acá igual vamos a mencionar algunas cosas que van más allá del cambio climático, que es más como ambiental en general. Entonces, por ejemplo, todas las que sean acciones de prevención en salud para evitar, identificar a tiempo o reducir impactos de la salud asociados a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los sistemas de alerta temprana por olas de calor, por ejemplo. También intervenciones ambientales, cambios en el entorno. Por ejemplo, vemos muchos hospitales o incluso también por temas de salud pública de esto de querer aumentar las áreas verdes justamente para tener como mejores paisajes, un mejor diseño, más resiliencia. También intervenciones conductuales y de información, es decir, todas aquellas como estrategias para cambiar prácticas, acciones y comunicar riesgos. También, por supuesto, políticas públicas que tengan que ver con todas aquellas legislaciones, normativas, entre otros, que protegen la salud ante los impactos del cambio climático, por ejemplo, para disminuir la quema de combustibles fósiles, disminuir emisiones, etcétera. Y la acción comunitaria y los sistemas de salud, ¿cierto? Fortalecer capacidades locales, capacitar a las personas, prepararnos para todo lo que se nos viene y todo lo que ya estamos enfrentando y así, digamos, también avanzar en resiliencia sanitaria. Eh, Son muchas las cosas que se pueden hacer y de hecho ya hemos visto, no solo en el mundo, sino que también, bueno, en América Latina, cómo distintos recintos o actores del ámbito de la salud han ocupado, por ejemplo, usos de energías renovables no convencionales. Vemos que hay hospitales que ocupan paneles solares y con eso también se abastecen de energía y con ello disminuyen las emisiones de carbono. Por otro lado, cuando hablamos también de otro ámbito energético, la eficiencia energética, que es como bien específico, pero la eficiencia energética es de las cosas más importantes que tenemos que avanzar dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer, pero eso es súper importante también en el sector de salud y hay algunos recintos que ya lo están haciendo. Por ejemplo, generando infraestructura bioclimática o cambiando por iluminación LED para menor consumo y un consumo más eficiente. También la gestión de residuos, porque nosotros sabemos que en el sector de salud ocupan mucho plástico, ocupan muchas cosas desechables y por ahí hay algunos que igual están tratando de incorporar insumos médicos reutilizables que sean seguros, obviamente, por ejemplo, ropa quirúrgica lavable, entre muchas otras cosas. Y bueno, descontaminación de aguas residuales, por ejemplo, de las aguas grises, que eso es muy importante para también cuidar el agua, que es un bien común tan preciado y que se ve muy, digamos, menoscabada por los impactos del cambio climático. Y vemos que hay distintas iniciativas, obviamente estas son solo algunas menciones, hay muchas más, pero está, por ejemplo, la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, que es una iniciativa de salud sin daño que, digamos, congrega a un montón de recintos, profesionales y organizaciones que buscan disminuir la huella ecológica del sector de salud. También está esto de Climate Resilient Cities, que también, digamos, han, a través de la acción climática y la acción comunitaria, las personas han disminuido su exposición a distintas cosas, por ejemplo, a los eventos extremos y también hay iniciativas como el Cool Cities Accelerator de C40, que C40 es una iniciativa liderada por alcaldes y alcaldesas para, digamos, promover la acción climática en ciudades, que es muy importante, ¿cierto?
Y bueno, y acá tenemos un ejemplo de una nota que se realizó en el marco de un proyecto de periodismo de soluciones acá en Chile, de Climate Tracker América Latina, donde, bueno, la periodista Judith Herrera nos hablaba de, por ejemplo, del caso de un recinto que justamente trataba de fomentar el reciclaje de residuos hospitalarios para disminuir, digamos, un poco la contaminación. Ahora, obviamente sabemos que evitar los residuos es mejor que reciclarlos, no nos vamos a meter en esa discusión ahora. Pero bueno, ahí justamente en esa historia, siguiendo los cuatro pilares, también no solo contamos en qué consiste, sino que también los desafíos a la hora de implementar acciones como estas. Entonces, es muy interesante conocer este tipo de historias. También hay otros ejemplos, por ejemplo, se ha visto, y esto también lo rescata el informe de The Lancet, el último, que creo, mira, si no me falla la memoria, era entre el año 2000 y 2009 y 2014 y 2015 que se vio que los países con sistemas de alerta temprana climáticamente informados registraron una reducción del 92,5% en mortalidad por inundaciones y tormentas. Es decir, es un cambio enorme versus, si mal no recuerdo, el resto de los países que no habían implementado estos tipos de sistemas de alerta temprana solo lo redujeron como en un 40 y tanto por ciento, 42, no sé, pero digamos que está en el informe. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que ya hay muchas iniciativas que se están haciendo que tienen que ver con cambio climático y salud y que reportan resultados. Ya para ir, digamos, cerrando, algunos recursos que pueden ser de interés, obviamente estas son algunas de las fuentes que pueden considerar, hay muchas más, pero por supuesto, para todo lo que tenga que ver con conocer sobre cambio climático y el impacto que tiene en general, bueno, podemos ver los informes del IPCC. Puse ahí IPBES también porque es importante la biodiversidad. Por otro lado, bueno, Salurval, que tiene en su página web, y ustedes lo pueden ver, estudios, tienen también datos que pueden ser súper interesantes, incluso para una historia de soluciones, porque recuerden que para hablar, digamos, de soluciones, igual tenemos que explicar o poner en contexto cuál es el problema. Si nosotros no explicamos el problema, no estamos mostrando o reflejando la pertinencia o relevancia de una respuesta determinada. ¿Ya? Entonces también es importante eso. La diferencia está en que la nota no se va a enfocar en el problema, pero sí es importante ocupar datos de este tipo para entender mejor cuál es el panorama. También, bueno, vemos, por ejemplo, la Alianza Global por el Clima y la Salud, que congrega también a muchos actores, organizaciones, profesionales de la salud que impulsan la acción climática. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con The Lancet Countdown. También Salud sin daño. De hecho, vi que una de las próximas charlas de estas series de webinar van a estar ahí con Caro Gilpose, que ella hace una tremenda labor y que, bueno, justamente es para salud sin daño y que de todas maneras, por favor, síganlos porque es muy interesante. También, bueno, y otras más típicas como la OMS y la OPS. En cuanto a recursos más específicos de utilidad, obviamente el informe de 2015 de The Lancet, o sea, perdón, 2025 de The Lancet Countdown es súper importante para entender de mejor manera el problema que reviste el cambio climático para la salud. Por otro lado, bueno, esta guía de cobertura de cambio climático con enfoque de salud sin daño, más otros recursos, tienen varios recursos en su página web y además hace un tiempo publicaron este documental que creo que dura unos 12 minutos, así que no es muy largo, lo pueden ver aunque estén un poco apretados de tiempo, y que habla un poco de iniciativas y de acciones del sector de salud para disminuir su impacto ambiental y realmente se los recomiendo. Por otro lado, si ustedes quieren comenzar a buscar más evidencia sobre distintas acciones que pueden ayudarnos a mitigar los impactos del cambio climático en la salud, pueden acudir a bases de datos académicas. Bueno, no todas estas son tan fáciles de usar a veces porque a veces requerimos pagar, pero está, por ejemplo, Google Scholar, está PubMed, también, bueno, ResearchGate, entre otros, y ahí ustedes pueden fortalecer, por ejemplo, para el pilar de la evidencia, nosotros en la práctica hemos visto que es lejos, cuando hemos trabajado con periodistas, es de los pilares más difíciles de desarrollar. Entonces, también ahí uno tiene que, digamos, hacer ciertas cosas o estrategias para complementar con información externa de otros tipos de acciones parecidas, y eso, por ejemplo, lo pueden encontrar acá.
Finalmente, ya cuando sea más de periodismo de soluciones, pueden ocupar, por ejemplo, este tipo de recursos, estos de la Fundación Gabo, que son 60 preguntas sobre periodismo de soluciones, donde, digamos, compilan una serie de interrogantes que pueden surgirnos cuando estamos adentrándonos en este tema, y que, bueno, esto justo se publicó en tiempos de pandemia, entonces ahí hablan un poco del coronavirus. La Solutions Journalist Network también tiene varios recursos interesantes, muchos, así que también les animo a que revisen la página web, incluyendo, por ejemplo, el Learning Lab, que si mal no recuerdo también tienen versión en español para eso en específico y que pueden aprender lo básico de periodismo de soluciones. También está la Solutions Story Tracker, que eso nos puede servir si buscamos ideas o inspiración para futuras historias. Por ejemplo, ver qué ya se ha cubierto de algo, qué no, o digamos como potenciales temas que yo podría aterrizar en mi país. También esta guía para reportar sobre soluciones climáticas, que es The Covering Climate Now y la Solutions Journalist Network, que es la que yo les había comentado sobre las categorías de historias climáticas, también súper recomendable. Y finalmente, como recomendaciones finales y ya para recapitular, espero no haberme extendido demasiado, es súper importante acordarnos, digamos, de que la acción climática es fundamental para proteger la salud pública y las acciones en el ámbito de salud son fundamentales también para promover la acción climática, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de las que, como las que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, súper importante, si bien el periodismo de soluciones se enfoca en las respuestas ante un problema, obviamente comunicar los riesgos, no tenemos por qué endulzar la realidad, pero sí, digamos, mostrar los riesgos reales, con rigurosidad, bueno, tratando de reflejar la complejidad de estos temas, que es alta, pero siempre, digamos, evitando este catastrofismo que muchas veces hemos visto, y hay estudios sobre esto también, de que esto puede paralizar a las audiencias o puede, digamos, como desanimarlas y hacer que, digamos, no adhieran a la acción climática. Bueno, eso es un tema complejo. Por otro lado, explicar qué se está haciendo para prevenir, mitigar o adaptarse es clave, porque estamos en tiempos en que realmente hay que actuar en múltiples niveles y frentes. Entonces, es necesario comunicar este tipo de cosas, es necesario comunicar de qué manera podemos prepararnos para lo que se nos viene y, bueno, y enfrentar lo que ya nos está sucediendo. Ya hemos visto que hay muchas personas alrededor del mundo haciendo cosas súper interesantes, entonces publicar o comunicar este tipo de cosas es muy apropiado y necesario en estos tiempos. También, cuando hablemos de cambio climático, además de fijarnos como en los típicos como datos ambientales, ver de qué manera esto puede impactar en el ámbito de la salud. Digamos, hacer una búsqueda más activa, porque muchas veces no se le da la relevancia o la visibilidad que nosotros creemos que debiera tener. Y bueno, obviamente reconocer los límites, que hay condiciones de base, las complejidades que hay en los contextos que nosotros vamos a, digamos, a explorar. Sabemos que el tema del cambio climático y la salud tiene también, se ve muy cruzado por la desigualdad, brecha de género, problemas de distinta índole, socioeconómicos, etcétera. Entonces, es muy importante también tratar de explicar eso siempre que sea pertinente, por supuesto. Y por eso también ya como para llevarlo a los cuatro pilares del periodismo de soluciones, cuando hablemos de respuestas, es decir, de acciones para abordar los impactos del cambio climático en la salud, identificar, mapear cuáles son las acciones existentes que están reduciendo riesgos climáticos para la salud humana. Por ejemplo, estos sistemas de alerta temprana que habíamos comentado, los hospitales verdes, normativas que han generado algún tipo de impacto o de efecto en una población determinada. También respecto a la evidencia, ¿qué sabemos? Sobre los efectos que ha tenido una determinada respuesta en la salud, por ejemplo, lo que veíamos de nuevo de los sistemas de alerta temprana, un tipo de respuesta digamos, ha logrado disminución en la mortalidad, por ejemplo, o incluso en la reducción de inequidades. De hecho, hemos visto que a veces pueden haber soluciones climáticas que pueden beneficiar a las mujeres, por ejemplo. Eh, y eso obviamente siempre tratando de tomar evidencia cuantitativa y cualitativa desde distintas fuentes.
Para la perspectiva, ¿qué lecciones deja esta experiencia para otros grupos humanos, contextos climáticos y sanitarios? O sea, muchos contextos o muchos lugares pueden tener similitudes o diferencias, pero pueden ser una acción que está siendo implementada en X comunidad, puede servir en otra comunidad, en otro continente. Aquí es súper importante de nuevo enfocarse en la replicabilidad, ¿ya? Porque la idea es que comuniquemos cosas que sean replicables. Y finalmente, las limitaciones, es decir, ¿qué no está resolviendo esta respuesta? ¿Qué riesgos persisten? ¿Qué problemas persisten? Y digamos qué es lo que se podría mejorar eventualmente. También para cuando nosotros queramos hacer historias de soluciones, y esto nosotros siempre lo decimos y por experiencia, es súper importante pre-reportear las posibles historias de soluciones porque queremos hacer un desarrollo riguroso de los cuatro pilares. Y luego de que el pre-reporteo nos diga, esta historia es factible como historia de soluciones, ahí, por ejemplo, cuando uno lo quiera presentar a un editor a través de un pitch, por ejemplo, el pitch pensarlo desde los cuatro pilares, ¿ya? Entonces, explicar en el pitch cuál es la respuesta, en qué consiste, cómo funciona, después la evidencia cuantitativa y cualitativa de cuán eficaz o cuáles son los resultados que ha dado esta respuesta, la perspectiva, las limitaciones y además es súper útil, lo que también nosotros lo hemos testeado en nuestros distintos proyectos de soluciones, es, por ejemplo, identificar desde un inicio qué tipo de fuentes humanas o documentales me sirven para qué pilar. Entonces, por ejemplo, van a haber algunas fuentes que me van a servir más para el pilar de respuesta, por ejemplo, los que desarrollan un proyecto de energías renovables, pero puede haber otras fuentes que me sirvan más para el de limitaciones, por ejemplo. Entonces, eso también es súper útil para una comunicación bien rigurosa desde el lente de periodismo de soluciones. También cuando a veces algunos dicen, uy, ¿cómo puedo comenzar a buscar y bucear por historias posibles de periodismo de soluciones? Ahí, por ejemplo, otra forma de hacerlo es como esto, que slicing, como le dicen en la Solutions Journalist Network, o cortar en rodajas, que es como identifica un problema determinado o un tema determinado. Por ejemplo, el impacto de las olas de calor en los trabajadores de determinado ámbito. Después, identifica los distintos tipos de respuesta para evitar el impacto o la exposición de esos trabajadores a las olas de calor. Entonces, y ahí uno va desglosando y después uno va viendo cuáles podrían ser eventualmente una historia que comunicar. Y otra forma que también a veces también se recomienda si es que uno está buscando historias de soluciones es, por ejemplo, escoger la respuesta que sea mejor desde distintas perspectivas. Por ejemplo, porque funcionó mejor en determinado grupo o ocupó un método que funcionó mucho mejor, porque sabemos que los problemas tienen distintos tipos de respuestas, ¿no? Uno puede implementar distintos tipos de acciones para un mismo problema, pero siempre puede haber una respuesta que funcione mejor ante determinado problema. Entonces, esa es otra forma de abordarlo. Finalmente, y ya para ir cerrando, es importante entonces, de nuevo, entender que la acción climática es clave para la salud y las acciones en salud también nos pueden ayudar en la acción climática. Y un punto muy importante también es abordar y comunicar todo lo que tenga que ver con la adaptación. Y este extracto de The Lancet, del último informe, también lo deja súper en claro, ¿no? Que la adaptación ha dejado de ser opcional, es un requisito esencial y no negociable. Se debe priorizar una estrategia multinivel que reduzca los riesgos climáticos, que incremente la resiliencia y que aborde las desigualdades socioeconómicas existentes. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El periodismo de soluciones puede ayudarnos a comunicar lo que se está haciendo por gente real, por gente de distintos ámbitos, y nos puede contar, digamos, siempre con evidencia, con contexto y con honestidad, cómo podemos enfrentar esta crisis para evitar otras crisis en la salud de las personas. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Muchísimas gracias. Estupenda, estupenda charla, súper interesante. Súper interesante. Y ahora pues tenemos unos minutos para algunas preguntas para Paula. Veo que si tienen preguntas las pueden colocar en el chat, en la sección de preguntas y respuestas.
o si no, levantar la mano, yo creo que... Y veo que hay dos preguntas ya en el chat de Usama. No sé si, Paula, ¿las puedes ver? Te las puedo leer. Una, Estoy viendo el chat, pero el chat mismo la sección de preguntas. Mira, no te la pillo. dice, ok, no te preocupes. Mira, Usama dice, ¿cuánto Acá está. detalle y nuance es demasiado? Muchos debates científicos, incluyendo los del cambio climático, tienen muchos de estos. ¿Hasta qué punto simplificamos? Bueno, dejo a Usama Mm. que clarifique. Nada más lo que quería, a donde iba con mi pregunta era la idea de, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el cambio climático y el aumento medio de las temperaturas va a haber menos muertes por frío, que es en realidad la mayoría de las muertes que hay por temperatura, ¿no? Entonces es algo positivo en teoría. Va a haber más muertes por calor, pero comunicamos esas cosas que hacen que, bueno, pues aquí va a haber un efecto en esa parte positiva, pero en global va a pasar todas estas otras cosas, ¿no? ¿Cómo se balancean ese tipo de discursos? Claro, claro, sí. Gracias, Susama, por la pregunta. Mira, desde mi perspectiva, claramente ahí uno como periodista y comunicador, porque a lo mejor acá no solo habemos periodistas, tenemos que ser responsables y cuando encuadremos o hagamos framing de las comunicaciones, seamos cuidadosos con justamente hacer estas como, porque el ejemplo que dabas puede sonar un poco antojadizo, porque claro, sí, efectivamente puede tener impactos por muertes por frío, pero igual va a tener impactos en otro lugar por las muertes de calor, que de hecho, como decíamos, el calor extremo es una amenaza gigante y de lo que más estamos viendo del cambio climático en la salud. Entonces, yo ahí en ese caso, claro, como que abogaría por la rigurosidad periodística, que igual uno, o sea, independiente que uno puede comunicar eso y si tienes datos y antecedentes que sean relevantes, hacerlo. O sea, yo no soy quien para decir que no. Pero eso no quita que otros impactos o que los impactos del cambio climático sí estén afectando en distintas poblaciones o en grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, las y los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores. Entonces, bueno, más que nada yo creo que hay un tema de responsabilidad también de ser riguroso con la información. Yo creo que sí es muy bueno matizar, de hecho. Y esta es una discusión que hemos tenido con muchos colegas, porque a veces, por ejemplo, las piezas periodísticas informativas, como que tienden a simplificar las cosas porque son muy informativas, son el típico formato de nota corta, ¿cierto? Pero no contextualizan, no explican, no dan definiciones. Y eso nosotros hemos visto, incluso en Climate Tracker, nosotros hemos hecho análisis de medios, de cobertura de medios de comunicación en América Latina. Y vemos que efectivamente, claro, o sea, está bien, y obviamente van a seguir existiendo en el periodismo notas cortas y está bien, sí, por favor, no crean que yo estoy diciendo que no. Pero si nosotros podemos, hay que contextualizar, hay que matizar, que era lo que tú decías, ¿no? Como de realmente decir, mira, aquí igual esto está en discusión, o hay incertidumbre, o esto es una proyección, es lo que podría pasar. Porque de lo contrario se dejan como contenidos que son muy poco claros para algunas cosas. Entonces, por eso a veces también la gente se queda con el titular o con un extracto corto, pero hay que darse el tiempo de explicar, hay que darse el tiempo de contextualizar. De hecho, yo creo que contextualizar o matizar es súper importante y a veces eso por los tiempos que tiene el periodismo, porque mi medio me pide notas súper cortas, claro, puede pasar. Pero yo creo que si nosotros somos conscientes como periodistas y también los editores también tienen una responsabilidad acá, lo podemos hacer y podemos, digamos, realmente comunicar esto de buena forma. Y de hecho, qué bueno que lo dijiste también porque cuando nosotros hablamos de cambio climático, de salud, por ejemplo, mucho tiene que ver con eventos climáticos extremos, ¿cierto? Y ahí entra la ciencia de la atribución, por ejemplo. No es llegar y atribuir al cambio climático cualquier evento extremo. Los eventos extremos han existido siempre, son fenómenos de la naturaleza. Lo que pasa es que ahora, por el cambio climático, son más frecuentes e intensos. Entonces, hay estudios de la ciencia de la atribución que dicen, ah, mira, las inundaciones en Río Grande do Sul en Brasil se vieron influenciados por el cambio climático en determinado porcentaje, pero también se vieron influenciados por el fenómeno del niño. Ojo, y el fenómeno del niño es un fenómeno natural.
Entonces ahí también, por eso es súper importante eso, hablar un poco de, con lenguaje condicional. Eso es súper importante en muchos contenidos de historias de cambio climático. O sea, esto podría atribuirse a, esto, de acuerdo a la literatura científica disponible, podría relacionarse con X. Entonces, ese tipo de cosas también es súper importante como incorporarlo en nuestra labor. Ana. Sí, gracias, Paula. Súper interesante. Yo tenía una pregunta acerca de cuál, en tu opinión, es la mejor estrategia cuando las soluciones al problema son muy complejas y por ahí requieren cambios sistémicos. Por ejemplo, uno podría arguir que en realidad la solución al cambio climático es cambiar el sistema económico y eliminar la dependencia de los fossil fuels, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Eso no quita que haya otro tipo de soluciones más simples, obviamente que hay que también apoyar y diseminar, pero ¿tenés alguna sugerencia de cómo comunicar ese aspecto, ¿no? De la necesidad de cambio sistémico para realmente lograr lo que queremos lograr en última instancia? Sí, gracias Ana. Qué difícil pregunta, me encantaría tener una respuesta porque, como decíamos, son problemas sistémicos, ¿no? Entonces son problemas hiper complejos. Claro. Pero como dices tú, hay que cambiar el sistema económico y político también, porque aquí hay mucho, y de hecho la geopolítica ahora estamos viendo que, o sea, siempre ha, digamos, tenido una directa influencia en en todo lo que tenga que ver con la quema de combustibles fósiles, la industria del petróleo, la acción climática, quienes torpedean la acción climática. Y bueno, en realidad, para el periodismo de soluciones tiene que ser algo que se esté implementando y que ofrezca resultados de cómo funciona. Entonces, yo hasta el momento no he visto ninguna iniciativa en específico que diga cambio de paradigma total. Ujú, Entonces, pero me encantaría, ¿ah? Yo sería la primera en hacer una historia así, pero claro, el periodismo de soluciones, como por definición y por la forma en que la vemos nosotros al menos, tiene que ser algo, un proyecto, una acción, una iniciativa ya implementada. ujú, Entonces, pero sí es bueno seguir hablando de los cambios sistémicos que requerimos, tal cual como tú dices. Entonces, eso igual puede ir en una nota que no sea de soluciones o ujú. lo puedes agregar quizás en un párrafo dentro de tu historia de soluciones sobre una acción más específica, porque al final, claro, el periodismo de soluciones igual es más como acotado a una acción determinada o a acciones, a un tipo de acción determinada, porque a veces podemos hablar de un tipo de práctica involucrando a distintas iniciativas que implementan esa práctica. Entonces, no es que siempre sea solo de un proyecto, depende mucho de la historia, pero sí igual se puede explicar a través de datos, de fuentes, etcétera, que mira, también esto podría formar parte de algo mucho mayor que nos puede ayudar a un cambio sistémico real, porque claro, se requieren transformaciones profundas y esas transformaciones profundas igual no están llegando todavía. O sea, quizás hay alguna comunidad, por ejemplo, a veces salen estos debates que yo no sé aquí cuáles serán las posturas, pero sobre el decrecimiento, por ejemplo. Entonces, ver ahí, por ejemplo, si hay alguna comunidad que está Ujú. decreciendo y que, digamos, como que comenzaron a incorporar ciertos elementos y a lo mejor esto trajo un resultado, pero de nuevo, como que hay que ver si califica dentro del periodismo de soluciones y si no, bueno, con el periodismo de otro tipo se puede difundir sin ningún problema. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ya son las 2 de la tarde, así que tenemos que cerrar este seminario. Agradezco nuevamente muchísimo, Paula, que nos hayas compartido tu labor, admirable, y bueno, aprendimos todos muchísimo. Como investigadores también sabremos los ángulos, cómo empezar a hacer nuestro pitch para los periodistas. Y también me encantó ver Salud Urbal como en listado entre los recursos, y nos agrada mucho saber que representamos una fuente De todas valiosa maneras. para personas como ustedes. Con esto agradezco mucho a todos su presencia el día de hoy, y tengan muy bonito resto de día, y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, que esté Gracias. muy bien. Gracias.